Jesús pagó el precio por todos nosotros. Jesus paid the price for us with his blood on Calvary. Let us give thanks and let us give him praise for everything. Levanta tus manos, cierra tus ojos. El Señor está aquí en este lugar. Acércame a ti, no me dejes ir, rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Anhelo ser que estás junto a ti, Jesús, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame a seguir el camino hacia ti. Es lo que yo anhelo, cerca de ti, es donde quiero estar. Dilo, hermanas, fuerte. Fuerte. Anhelo ser que estás junto a ti, Jesús, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame a seguir el camino hacia ti. Todo de ti es lo que yo anhelo, cerca de ti.
Gloria a Dios, mis amados hermanos. Y esa ofrenda de palmas es para el Señor. Dénsela más fuerte, con todo su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Él es bueno, Él es fiel. Gracias, Señor. Gracias porque has de venir. Gracias te damos, mi Rey y mi Señor. Bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estás en medio de nosotros. Gracias, Padre. Gracias a Dios, mis amados hermanos, que nos permite un día más estar en su hermosa casa, ¿verdad? Gracias a Dios que somos libres, lo que hemos entonado el día de hoy, que por siempre, ¿verdad? Él es fiel, y que estos son los días de Elías. Así es de que gloria al Señor, mis amados hermanos. Aleluya, amén. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. En las 7 enseñanzas que he podido compartir, que usted me ha dado la oportunidad de hacerlo aquí, escuchándolas, en cada una de ellas el Señor habló directamente a una persona. En algún otro caso fueron algunos ministros, como en el caso de Bartimeo el ciego, pero en todas que se expresa o que se dice esta expresión, siempre es con la idea de que mejore la condición de la persona a la cual se le está dirigiendo. En este caso, no es Dios quien habla al muchacho del cual estaremos hablando. Se le dice, o se le conoce entre el pueblo cristiano como el hijo pródigo, o el hijo que despilfarra todas las cosas o malgasta las cosas. Él mismo es el que se dice esta expresión. O sea, no es nadie se la dice, no es Dios, no es a algunos ministros. Él mismo la expresa por el conocimiento que ya tenía de las cosas espirituales, y nuestro Señor Jesucristo la usa como ejemplo. Así que de seguro que vamos a aprender algo en esta preciosa mañana. El joven al cual nos estaremos refiriendo, y que ya conocemos todo cristiano en forma muy detallada, usaré este término que el mismo joven usó: me levantaré. No tenemos idea nosotros cuánto duró el muchacho allá donde se había ido, alejado de su padre, de su casa. No tenemos la idea nosotros. Posiblemente a lo que se refiere ahí podemos deducir que fueron entre algunos meses o posiblemente años. Yo me inclino a creer que fueron muchos años los que él duró por allá alejado de su padre. Así que en este día vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos comunica a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Lucas capítulo 15, me voy a ir un poco más atrás de la expresión que leímos. Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12, para poder llevar la línea de lo que está sucediendo en esta escritura. El Señor Jesucristo dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponden. Y luego viene y le repartió los bienes. Diga usted conmigo: les repartió los bienes. ¿Se los repartió a quiénes? A los 2 jóvenes, a los 2 hijos. El Señor va a usar este ejemplo porque lo va a poner en una forma para hablar de los 2 extremos en los cuales pueden vivir los cristianos. Un extremo religioso de un joven que no conocía realmente quién era él en el hogar. No sabía que era el hijo, pero no lo conocía en práctica, solamente en conocimiento. Un joven que era obediente a todo lo que el padre le ordenaba, pero no tenía idea de lo que le pertenecía como hijo del hombre rico, porque tal parece que este personaje del cual está hablando Jesús era una persona muy pudiente, una persona con bastante bienes. El hijo menor, del cual estaremos hablando, él conocía que era el hijo del padre, dueño de todas las cosas, pero su forma de accionar la manifiesta inmediatamente. Era mundano, lo que usted y yo conocemos como una expresión. Un hombre creyente, una persona creyente
que despilfarra todo lo que tiene, todas las promesas de Dios, todo lo que Dios le ha prometido, ya que este ejemplo la Biblia lo va a poner, y es fácil entenderlo. El padre va a representar a Dios y los hijos van a representar a los creyentes en algunos de los extremos. Sea el religioso, una vida amargada, no disfrutando de la vida que Dios ha provisto a sus hijos, y el otro muy mundano, disfrutándolo, pero al último lo pierde todo. Y eso es lo que no queremos que ningún hijo de Dios lleguemos. Amén. Ahora veamos cómo prosigue la historia de este capítulo 15 del Evangelio del San Lucas, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El muchacho no solamente perdió sus bienes, sino que perdió la comunión con su padre, con su hermano, con su familia, su cultura. Dejó la familia, podremos decir, usando los ejemplos para nosotros, dejó la familia cristiana para irse con un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo que no vivía bajo la guianza o la dirección de Dios, sino que vivía en una forma pagana. Ahora miremos nosotros el versículo 14 al 16, dice: y cuando todo lo hubo malgastado, diga conmigo, y cuando todo lo hubo malgastado. Muy bien. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Por qué Cristo usó esta historia? Podía haber usado muchas otras, siendo Él Dios encarnado. De seguro que tenía conocimiento de muchos casos similares a este. De alguna manera u otra, todo cristiano en momentos podemos llegar a uno de estos extremos: ser muy religioso, donde juzgamos todas las cosas en una forma severa, sin entender el amor de Dios, sin recordar que Él nos adquirió, nos compró con su sangre. Y estamos en esa posición que a veces dañamos al pueblo en lugar de edificarle. O podemos caer también en los límites donde se encuentra el creyente dando un mal testimonio de lo que es verdaderamente un hijo de Dios, como este muchacho. Imagínense que este muchacho fuera a decirle a alguien que había un Dios o que tenía un padre bueno. Nadie le hubiera puesto atención. Y eso es lo que acontece con creyentes que a veces se van tan lejos de la presencia de Dios, que lo más terrible que acontece es algo que de seguro que usted lo va a entender. Se aleja tanto de la comunión del Padre y de su hogar, de su cultura, donde la voz de Dios no alcanza a llegar. Va a decir usted: pero si Dios lo cubre todo. Sí, pero ponga atención. Es un lugar tan tenebroso, un lugar tan oscuro espiritualmente hablando, donde el creyente ya no logra escuchar la voz de su Padre. ¿Cómo puede saber un creyente si está llegando a esos límites? Cuando ese hombre o mujer que servían a Dios no logran comprender cuando están haciendo bien o cuando están haciendo mal. Ejemplo, esa persona ya no siente, vamos a decir, no es redarguido o redarguida cuando hace lo malo. Sea que está mintiendo, posiblemente ya maldice, expresiones vulgares que son reprobadas por la Biblia, posiblemente roba sin ninguna temor o dificultad de conciencia.
Y muchas otras cosas que podemos agregar, como ya no va a la iglesia a honrar al Padre, al Creador, ya no tiene la comunión que tenía, ya no lee las escrituras, se le hacen aburridas, mejor se pone a ver películas o algunas series que lo diviertan o la diviertan, etcétera, etcétera. Llega a ese lugar tan lejano donde la palabra del Padre no logra alcanzar su corazón. ¿Cuántas personas llegan a un momento donde ya no agradecen? Son mal agradecidas. Antes acostumbraban por las enseñanzas y por la cultura cristiana que el día que se pusieran a disfrutar de sus alimentos le daban gracias al Señor. Pero llega ese momento donde están tan lejos que ya ni gracias dan a Dios y creen que todo es trabajo automático. No. El Señor nos enseña en su palabra que Él honra a los que le honran. Déselo a nuestro Dios. Por allá en el libro de Proverbios, por el capítulo, creo es 3, versículo 9 y 10, dice: honra a Jehová con lo que Él te ha dado, y tendrás, tus graneros estarán llenos y abundantes de simiente y de mosto, de alegría, de gozo, de provisión, de alimento y de toda clase de cosas buenas. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Se ha alejado tanto. El Señor Jesucristo nos dice en el mismo Evangelio de Lucas, un poco más atrás, un tiempo atrás, expresa unas palabras que a veces se complica mucho para varios o para muchos creyentes comprenderlas o entenderlas. Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26, dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Cuándo es que acontece esto? El espíritu inmundo no va a salir solamente porque alguien se lo pida o porque encontró otra cosa más bonita o qué sé yo. La única forma que la influencia del espíritu caído, del enemigo, el cual tiene control o dominio sobre todos aquellos que no son hijos de Dios, lo creamos o no, actúen en una forma apropiada, en una forma buena o no, toda persona que no haya entregado su corazón a Cristo Jesús, como la Biblia lo describe, lo enseña y lo demanda, Jesucristo mismo dice que está bajo el dominio del maligno. Pero está diciendo este caso a un pueblo cristiano, a un pueblo creyente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallando, dice: volveré a mi casa de donde salí. Ponga atención la forma de expresarse de este espíritu, de esta influencia satánica, diabólica, caída en el corazón de los seres humanos. Dice que volvería a la casa de donde había salido, y cuando llega la halla barrida y adornada. ¿Qué fue lo que aconteció con esta casa? En algún momento esta casa fue libertada, fue limpiada. ¿Y quién es el que tiene el poder y la capacidad para limpiar la casa? Está hablando del ser humano, está hablando del hombre o de la mujer. ¿Quién tiene esa autoridad? No las academias de la tierra, no las universidades, no la ciencia, no la tienen los políticos, no la tienen los hombres fuertes. El único que tiene el poder de limpiar la casa, el hombre que fue contaminado desde su nacimiento, es el Espíritu Santo de Dios, que Dios ha enviado a los corazones de a todos aquellos que le reciban como Señor y Salvador. Él es el que tiene ese poder para limpiar aquella casa. Pero ¿cómo es que esa casa se encuentra ahora barrida y adornada? Pero dice entonces, y la encuentra vacía. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que aconteció? Ese hombre o esa mujer que caminaban con Dios se alejaron del Señor tanto que llega un momento en que caen en uno de los 3 pecados que el apóstol Juan describe, por los cuales ni se debe de orar. Encuentro 2 lugares en la Biblia donde Dios enseña que no se debe de orar por alguien. Uno es Jeremías, que Dios mismo le dice: Jeremías, ya no ores más por este pueblo, ni levantes más clamor, porque no te voy a oír.
Y le sigue dictando o diciendo las cosas, las razones por las cuales ya Dios no va a oír, ni a Jeremías el profeta. Le dice: ¿no ves lo que hace este pueblo? Dice: los hombres encienden la leña, las mujeres amasan la masa o preparan la masa para hacerle tortas a la reina del cielo. Y dice: y lo hacen con esta meta para provocarme a mí, dice Jehová. Y luego prosigue el Señor, le dice: me provocarán a mí, antes más ellos mismos están escarbando o están hundiéndose en su paganismo. Es lo que le está diciendo. Antes mismo ellos están preparando su propia destrucción. Esa porción se encuentra en el antiguo pacto. En el nuevo pacto se encuentra Juan diciendo, por la inspiración del Espíritu Santo, que hay pecado por el cual les digo que ya no pidáis. ¿Cuál pecado se refiere? Pues la Biblia enseña tres. Uno lo dice Jesucristo, otro lo dice Pablo. Pablo dice dos al final. El que dice Jesucristo es de esta manera: cuando los fariseos vinieron en contra de él, acusándole de que estaba poseído de demonios, hablando a Jesucristo, él les dice: todos los pecados que los hombres cometan en la faz de la tierra les pueden ser perdonados, pero el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo, adjudicándole al Espíritu Santo la obra del diablo, como lo que haga el Espíritu Santo, quien sana, liberta, establece, y ustedes están diciendo que lo está haciendo el demonio. Déjenme decirles que ese pecado no se perdona ahorita ni en el siglo venidero. Pablo pone otro y dice, cuando está hablando a la iglesia de Corintios, les está diciendo que si están en él, les sean fieles a Dios y lo manifiesten con sus actos, lo manifiesten con su forma de pensar, de actuar, de hablar, etc. Y luego les dice: a menos que estéis reprobados. ¿Reprobados qué? Es una persona que sirvió a Dios por tiempo y al último se aparta del Señor, y lo que antes experimentaba o hablaba de que era santo, para él ahora lo aborrece y habla en contra. Esa persona llega un día en el cual Dios lo reprueba, y para esa persona, hombre o mujer, ya no hay salvación. El tercero es otro que el mismo Pablo dice: Dios, si tú eres infiel, Dios permanece fiel. Dice: Dios permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo, pero si lo negares, también Él te negará. Quiere decir que si llega un momento en que la persona con conocimiento niega a Jesús, también el Señor le va a negar a él delante de su Padre. Ahora dice: y cuando llega a ella este espíritu que fue echado fuera por la autoridad de Dios, el hombre no puede echarlo de una persona si no es invocado el nombre de Jesús. Y cuando llega, la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y muchos cristianos han visto a personas, este hombre o esta mujer servían a Dios y ahora está peor que como antes de haber servido a Dios. Bueno, eso es a lo que se refería a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a proseguir con la historia. Lucas capítulo 15, versículo 17 y 18. Dice: este joven, estando ya lejos, en una provincia alejada, donde se arrimó con una persona ahí para que le diera trabajo, y el Señor Jesucristo pone este ejemplo, me llama mucho la atención. Dios le había dado órdenes al pueblo de Israel que no tuvieran contacto con los cerdos, que no los creasen, que no comiesen de sus carnes, etc. Y los judíos hasta este momento no lo hacen, ¿okay? Y cuando pone el ejemplo, pone que este muchacho fue y se acercó y se arrimó a un hombre, a una hacienda, para que cuidase cerdos. De todas las obras que el ser humano pudiera hacer, hablando del pueblo cristiano, el pueblo creyente judío, la peor de todas que existiría en la tierra era apacentar cerdos. Y Jesús la pone como ejemplo para que usted y yo entendamos lo lejos que andaba este muchacho de la presencia del Padre. Y dice: y volviendo en sí, dijo, diga conmigo, y volviendo en sí, dijo. Hay expresiones en la Biblia que todo creyente debe de conocer, y una de ellas es esta: volviendo en sí. La palabra sí significa que estaba bajo el dominio y control de un demonio.
otra expresión muy conocida en la Biblia que se habla de Génesis, que cuando Adán conoció a su esposa, dice, y conoció a su esposa Eva y dio a luz. Conocer en la Biblia, la palabra, cuando usted la encuentra conocer en forma conectada con la mujer, está diciendo que se unió a su esposa, tuvo relación con la esposa. Y le encontramos también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, son los términos más usados, que los creyentes hablamos. Cuando María, madre de Jesús, cuando es engendrado Jesús en María, era virgen. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La Biblia lo describe. Pero después que dio a luz a Jesús, su primogénito, dando a entender que tuvo más hijos, dice la Escritura, después que dio a luz a Jesús, tiempo después, dice, José conoció a María. En otras palabras, hasta entonces tuvo relación con su esposa hasta después de haber nacido Jesús, porque la Biblia describía y enseñaba que Jesús nacería de una virgen, ¿sí? Y se cumplió exactamente como el profeta Isaías lo había dicho. Y aquí encontramos en Lucas capítulo 15 verso 17, y volvió en sí, quiere decir, este muchacho en una provincia lejana donde no escuchaba la voz de su padre, simbolismo, no escuchaba la voz de Dios, entonces vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y luego viene la expresión en la cual estamos o estoy fundando las enseñanzas, me levantaré. No sé cuál es la condición espiritual en la cual te encuentres, la condición económica, la condición social, pero esto es una expresión. Yo personalmente cuando iba creciendo la oía todos los días casi. Antes de ir allá al cerro donde teníamos el ganado, esta expresión la oía de la voz de los labios de mi madre todos los días. Levántate, muchacho. Y si no me levantaba a su voz, me levantaba al abrir los ojos y mirar aquel mecate que traía en la mano. Y no cree que solamente lo trae para asustarme, lo usó en varias ocasiones. Sabía mi madre cómo persuadirnos, cómo motivarnos a hacer lo recto. Este muchacho dice, me levantaré. Yo creo que en cualquier momento de nuestro caminar con Cristo, usted y yo tenemos que llegar a momentos donde empezamos a menguar en nuestra comunión con el Señor, en nuestra pasión por la obra de Dios, por su palabra, que es infinita, poderosa, sublime, divina, donde debemos de comprender que de todas las cosas que Dios ha dado a la creación, la más valiosa de todas es su propia palabra. Bendígalo. Los seres humanos acostumbramos a atesorar muchas cosas, amontonamos cosas. Es increíble lo que usted y yo vamos guardando, quizás para el día donde no sé qué es lo que pensamos o por qué guardamos cosas. Los closets en esta región de la persona más necesitada, hay ocasiones que ya no, como dicen humanamente por ahí, no cabe una aguja, ya no hay nada que poner ahí. Los garajes que supuestamente se hicieron para que la persona pudiera meter su carro allí, yo no sé ni para qué le hacen garajes a las casas. En lugar de un garaje le debían de hacer una bodega. Usted pasa por las vecindades y mira la puerta del garaje abierta y está pero repleta. Muy bien podía poner por ahí un pan shop o algo similar. Sí. Y de esas cosas muchas no las va a usar. En mi casa mi hijo Ismael tiene la costumbre. Yo no tengo ese valor, él sí lo tiene. Él llega y cuando se pone a limpiar, yo no sé si cerrará los ojos o es tan inteligente que sabe que ya no voy a usar esas cosas, pero él arrasa con todo y deja aquel lugar bien bonito, bien limpio, pero no encuentra uno nada. En una ocasión
recuerdo, en mi casa hay un closet muy grande, que es una porción. Y como ese cuarto, Verónica se casó y se fue con su esposo, entonces quedó ese closet grande allí. Y como el mío es muy chiquito, siempre al esposo le dan el closet más chiquito. ¿Pero se han visto ustedes eso? No se han fijado. El closet más chico se lo dan al esposo. Y como tenía tanta ropa, entonces ya estaba tan apretada que ya hasta parece que estaba como si la hubieran planchado, estaba tan apretada mi ropa. Y empecé a mover, dije, voy a mover toda esta ropa y la pongo en aquel otro closet allá arriba. Y estaba lleno. Y en una ocasión viene mi hermano Che, y tenía trajes, tenía unas camisas que me han regalado, no las había usado todavía ni una sola vez. Y dije al hermano Che, hermano, voy a escogerle algunos de los trajes y esto para que si usted le gusta se los puede. Oh, seguro que sí, hermano. Y que voy yo, ¿verdad? Ya con ese gozo de que mi hermano se iba a llevar alguna ropa para México. Y que voy llegando al closet. Entonces no encuentro absolutamente nada. Y miré y le digo a mi hijo Ismael, hijo, ¿qué pasó con la ropa? Y luego me dice, Daddy, pues necesitaba el closet y la ropa se la di a Goodwill, no sé si, dice, ¿cuánta le dices a Goodwill? Le dice, ¿alguna cuanta? Ok, ¿dónde está el resto? En el bote de la basura. Lo que él miró que no era bueno para Goodwill, lo tiró a la basura. De manera que la ropa que el pastor tenía era ropa que se debía tirar a la basura. Ya usted puede interpretar el resto. Nosotros acumulamos tantas cosas que no mejoramos a veces. Y tenemos eso ahí solamente estorbando. Pero muchacho, me levantaré. Voy a mejorar las cosas. Voy a mejorar mi vida espiritual. Voy a mejorar mi vida económica si es posible. Voy a mejorar mi comunión con mi Padre, que es lo más importante de todas las cosas. Voy a hacerlo porque yo vengo de una sociedad mejor. Mi linaje es real. Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Me voy a levantar. El enemigo me está diciendo, tú naciste para andar mendigando, ser cuidador de cerdos, para estar en el trabajo más bajo de la sociedad cultural de Israel. Pero este hombre dice, este demonio ya me manipuló, me hizo quedar mal con mi padre, me hizo quedar mal con mi hermano, con la sociedad cristiana, con mi hogar, con mi casa, con todo lo que tenía, y ahora me tiene en esta condición de miserable. Pero me levantaré en el nombre de mi Dios y iré a mi casa, a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dáselo fuerte a nuestro Dios. No interesa qué tanto se aleje un hijo de Dios, mientras no peque con pecado mortal como la Biblia describe. En cualquier posición de extremo que se encuentre, sea en el mundo, que es la que más entendemos, conocemos o interpretamos los cristianos, como este muchacho, o sea la religiosa, donde se convierte la persona en un juez terrible, como un fariseo de los que atacaban a Jesús continuamente. Cualquiera de las dos no es saludable, porque hay un peligro de perder la comunión con el Padre por la eternidad. Mire cómo prosigue Lucas versículo 19 de ese mismo capítulo. El muchacho dice, me levantaré y iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, no he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Contra el cielo a qué simbolismo? Contra el cielo es contra el reino, es contra el hogar, contra la casa, contra el templo. Nosotros conocemos como el reino de Dios. Dice, ya no soy digno, y esto es lo más terrible, es una expresión turbadora hasta cierto punto, que un hijo de Dios conocedor de la palabra dijera esta expresión. Jesús lo está usando para que usted y yo la interpretemos, que se refiere a la vida espiritual. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cuántos de los creyentes sería capaz de ir a Dios y decirle, Padre, ya no me consideres tu hijo,
considérame un esclavo, un siervo de los que te sirven a ti y sirven a tus hijos. Quizás por no conocer las escrituras alguien lo pueda mencionar, pero en la comparación de ser un siervo se refería, claro, cuando lo llevamos al nivel alto, está refiriéndose a un ángel, pero la posición de hijo es incomparable, es incalculable. Una de las cosas más valiosas que pueden salir de los labios de un hombre o mujer es decir estas palabras con fe, con conocimiento, con convicción: yo soy un hijo de Dios. Es lo superior, lo mayor, lo más excelso que el hombre o la mujer pueden decir en la tierra. Nunca se me olvida a mí una ocasión cuando iba manejando a mi trabajo hace ya como unos 40 y algo de años, o cerca de 40, y de pronto me empezó a sonar la expresión: eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Y en un momento, en una callecita que me dio la oportunidad, que me salgo y me salía a derramar lágrimas de alegría y de gozo. Parece que el alma se limpia cuando uno empieza a llorar lágrimas que son verdad, lágrimas que son genuinas. Hijo de Dios. Ahorita el mundo lo expresa sin conocimiento, sin saber lo que está diciendo. ¿Sabe usted el significado, el simbolismo que tenía que una persona, o el valor que esto tenía, el que una persona dijera en los tiempos de Cristo: yo soy hijo de Dios? ¿Sabe que para los tiempos de Jesucristo ningún hombre religioso, sea fariseo, fuese herodiano, fuere saduceo, escriba, fuere de los herodianos, de los saduceos, perdón, cualquiera que fuere de los grupos religiosos de ese tiempo, ninguno tenía el privilegio, el honor, la facilidad de decir: soy hijo de Dios? Y cuando Jesucristo lo menciona, les empezó a sonar los oídos a todos los religiosos. ¿Y qué cree que querían hacer con él? Porque él dijo: hijo de Dios soy. ¿Qué cree que querían decir estos hombres, o querían hacer estos hombres? Lo querían matar. Y lo dice: ¿por cuáles de las obras me queréis matar? Oh, por obra no te vamos a matar. Hemos visto que sanan a los enfermos. Hemos visto que sanas, les das la vista a los ciegos, que limpia a los leprosos, resucita a los muertos. Por esas cosas buenas no te vamos a matar. Entonces, ¿por qué le van a matar? Porque tú, siendo hombre, estás diciendo que eres hijo de Dios. Wow. Nomás porque estás diciendo que eres hijo de Dios, te vamos a llevar a la cruz. Y usted y yo podemos decir, en el templo, en el hogar, en el carro, en la tienda, en el mercado, donde sea, podemos decir, si nos armamos de valor: soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Amén. No lo tome a la ligera, porque el ser hijo de Dios es superior que los ángeles, superior que los arcángeles, que los querubines, que los serafines, que los poderes espirituales que Dios ha creado. El ser hijo de Dios es ser el Señor, bajo la dirección y guianza del Espíritu Santo, el bendito y gran consolador que está aquí con nosotros. Este muchacho, estando en esa condición donde todo lo había perdido, donde estaba tan lejos de su padre que ya no escuchaba su voz, dijo: me levantaré. Qué lindo es cuando un hombre o una mujer se está alejando o anda en algún extremo no sano y dice: me voy a levantar. ¿Cómo se puede conocer? Ya lo mencioné hace un momento, que la persona está muy lejos de la voz de Dios. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos lejos de la voz de Dios? Si cometemos pecados, sea que mintamos, sea que robemos, sea que maldigamos, sea que no vengamos a la casa de nuestro Dios para darle gracias, cualquiera que sea las cosas que usted y yo queramos poner ahí. Cuando hacemos esas cosas y no nos duele en el corazón
y no nos redarguye en el alma, estamos tan lejos de Dios que no escuchamos su voz. No la escuchamos. Porque la voz de nuestro Dios nos enseña que es como una espada de dos filos, que penetra hasta el corazón y discierne los pensamientos del alma y del corazón, hasta el tuétano de los huesos, y discierne todo pensamiento, sea del alma, sea del corazón. La palabra de Dios no puede volver a él sin hacer la obra que Dios le encomendó, le ordenó que hiciera. Y cuando ya la persona hace algo y no siente dolor, cuidado. Si está en esa posición, es importante, es necesario, es de emergencia que corra como este muchacho. Me levantaré y voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames uno de tus hijos, pero hazme aunque sea uno de tus siervos. El muchacho no solamente lo pensó, lo expresó, sino que desde esa provincia lejana empezó a caminar rumbo al hogar, rumbo a la casa. Qué lindo es cuando un hermano se ha apartado del Señor y empieza a abrirse camino otra vez para volver a la comunión con el Señor. Qué lindo es. No interesa lo que haya hecho. Mire, dice el 20 al 24, una porción mayor de esta escritura, dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y recuerde que esto es un simbolismo, un ejemplo del creyente con Dios, del hijo de la hija con Dios. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Qué precioso. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia que se alejan tanto de Dios y andan allá afuera haciendo cosas que no les recomienda la palabra, pero en un momento se arrepienten. Desde el momento que este muchacho dijo: me levantaré, desde ese momento el padre empezó a trabajar con él. Empezó a tratar con su alma, con su espíritu. Dice: y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién besó a quién? El padre besó al hijo. El padre besó al hijo. Bendígalo si lo siente en su corazón. ¿Por qué no es al otro lado? ¿Por qué el hijo no besó al padre? Porque el hijo tenía esto en su alma, en su corazón: le voy a pedir que me perdone y que me conceda ser su siervo. El padre no besaba a los siervos, el padre besaba a los hijos, besa a los hijos. Dios no le concede sus promesas, sus derechos a los siervos. Hablando de los ángeles, Dios se las ha dado a sus hijos. Dice la escritura que si el Dios eterno no escatimó ni a su propio hijo, ¿cuánto más no nos dará por medio de él? ¿Cuánto? Todas las cosas, todas las cosas, todas. Vida, salud, provisión, felicidad, paz sobre todo, y la eternidad por siempre al lado de Jesús. Dice: y el hijo le dijo: Padre, lo que había pensado en su alma y lo expresó posiblemente tan lejos de Dios, o en este caso del padre. Dice: el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuánto discutió el padre ese asunto? En lo más mínimo lo trajo a memoria. El padre le responde: pero el padre le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestidle. Antes de que se vaya a pasar por alto, recuerdo una historia que nos habla la escritura en el libro de Zacarías, allá en el Antiguo Testamento. Dice que miró la visión, y en la visión miró al sumo sacerdote, a Yeshua, a Josué. Miró al sacerdote vestido con ropas andrajosas, ropas viles, sucias.
tipificando al pecado. Y luego entonces que viene el ángel de Dios, el Espíritu Santo, y le dice Dios: quítamele esas ropas andrajosas y vístemele con ropas de gala. Y dice que fue y le vistió con ropas de galas, y luego le tocó y limpió su pecado. El paralelo, el ejemplo es este. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ante el mundo quizás andábamos con la ropa que hayamos podido X, pero ante Dios andábamos con una ropa andrajosa, vil, inmunda. Y esto hace el Espíritu Santo. En el momento que usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él se encarga de quitarnos esas ropas viles y vestirnos con ropas de gala, con ropas de realeza. No la ven los hombres, los ángeles la ven, los demonios las miran. Nuestro Dios nos las pone. Por eso es que los demonios tienen tanto terror a un cristiano, porque no le ven con la vestidura humana, lo ven con las ropas de Jesús. Nos ven con las ropas de Yeshua, de Mashiach, el Cristo. Cuando este padre está diciendo: quítenmele esas ropas, tráeme el vestido más elegante, sacar el mejor vestido. Dios no nos va a vestir con ropas medias, no nos va a vestir con ropas, no sé si decir eso, pero del Walmart es donde yo las compro. Nos va a vestir con ropas mejores de los lugares especiales donde ustedes van a comprar. Yo ni las conozco, por eso no las menciono. Nos va a vestir con lo mejor, con lo mejor. Y luego dice: y ponerle un anillo en su mano. ¿Cuántos han visto películas antiguas de esos de los tiempos antiguos? Que el rey, cuando iba a firmar algo, una ley o fuera a dar algo, agarraba el anillo, traían una poca de no sé, como de cera o algo así, y ponían el anillo dentro de esa cera que estaba caliente y ardiendo, y luego se la ponían al papel que era la firma. Bueno, el anillo es un simbolismo que le pertenece todos los derechos del padre. Está diciendo el padre, ya no se acuerda de todos los gastos que hizo este muchacho. Gastó su tercera parte de sus bienes, o sea, de los bienes de la casa. Pero a Dios, o el padre, no le preocupó en lo más mínimo, porque lo que ese muchacho gastó, a Dios no le falta. Todo le pertenece a él. Y lo que está haciendo el simbolismo, está diciendo: póngame el anillo. En otras palabras, quiero que me den la tarjeta, esa tarjeta que no tiene límites, para que vuelva otra vez a sus derechos que tenía cuando estaba aquí en el hogar. Bendígalo. Dice: ponerle, y luego enseña, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta situación de calzado en sus pies, casi muchos quizás se les pase por alto. En aquellos tiempos de antaño, cuando una persona tenía una orden de casarse con un ser, sea que tenía que órdenes de parte de la enseñanza de la cultura de Dios, de que tenía que casarse con aquella persona si aquella persona había perdido a su esposo, aquella mujer. Entonces la autoridad, o más bien el deber le recaía al pariente cercano. Y si el pariente cercano, usted recuerda a Boaz y Esther, a Ruth, el pariente cercano tenía que casarse con aquella joven. Y si no se casaba, entonces se quitaba el zapato, se lo entregaba al siguiente que tenía derecho. ¿Y cómo cree que le decían a ese hombre que se había quitado el zapato? En Israel le decían el descalzado, el que no tiene zapato, el que no tiene derechos de hijo de rey. ¿Por qué? Porque Jesucristo está diciendo: el día que usted y yo venimos a Él, venimos a entrelazar una unión espiritual, lo cual la Biblia describe como las bodas o el matrimonio entre la iglesia y Jesucristo. Y nosotros no estamos descalzados porque Cristo nos ha comprometido y estamos firmes en el compromiso. Firmamos ya los papeles y un día vamos a estar en las bodas, siendo los participantes, siendo la reina, la iglesia de Jesucristo.
Viene otra cosa muy interesante y con eso voy a terminar. Dice: y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿A qué se está refiriendo este hombre? Ok, tiene un montón de ganado y de seguro que no solamente un becerro gordo va a tener, tiene muchos becerros gordos. ¿A qué se refería? Cuando el Padre cuando Cristo está usando este ejemplo, que así habrá acontecido, está diciendo esta historia. El pueblo de Israel, por ordenanzas de Dios, enseñó desde Egipto que todos ellos, cada vez que diera el año, que viniera el año, el tiempo de las cosechas del invierno, que el pueblo tenía que guardar un becerro por familia para la celebración de la Pascua. Y ese becerro, ya el pueblo de Israel lo había transformado, ese becerro, desde que iniciaba el año, guardaban ese becerro, lo alimentaban. Ese becerro ya no lo dejaban con el ganado allá afuera, a que fuera ser golpeado, a que puede quebrarse un pie, picarse un ojo, etcétera, lo que puede acontecer en un animalito en el cerro. Este becerro lo traían y lo transformaban en la mascota de la familia. Y por un año ese becerro crecía. Si los niños estaban creciendo, ese becerrito era la mascota, era el becerrito amado. Jugaban con él, lo alimentaban con lo mejor, y ese becerro lo estaban preparando para el sacrificio. ¿Ok? Y este hombre está diciendo: traigan el becerro más gordo, tráiganme el becerro que tenemos para la fiesta de la Pascua. Pero si no es el tiempo de la Pascua, ¿por qué este hombre va a matar ese becerro? Por algo muy especial que viene enseguida. Dice: y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto estaba, dice allí, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comencemos a regocijarnos. Mientras el grupo nos ayuda con una estrofa, te invito a que cierres tus ojos unos momentos en respeto y reverencia, adoración a nuestro Dios. Piensa esto: si este muchacho estaba lejos de Dios, allá donde se encontraba en el momento que dijo me levantaré, en ese momento lo escuchó Dios. En el momento, no interesa cuál es tu condición espiritual. Si estás tan alejado del Señor que ya su palabra no tiene mucho interés para ti, y la ves como algo natural, como algo automático, no sé, no le das la importancia. Por esa palabra que existe en este sagrado libro es que tú subsistes, vives. Es por esa palabra que tú puedes entender que el día que partas de esta tierra vas con el Señor. No fue la religión quien te lo dijo y te enseñó. No fueron los poderes de este mundo. Fue el Espíritu Santo de Dios quien te hizo sensible en tu corazón para que abrazases la palabra de Dios sin influencias religiosas y entraste en una comunión con Dios, quien ahora te dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Conforme el grupo entona esta estrofa y tú tienes la libertad de expresar a la manera de este muchacho: me levantaré y voy a ir. Y no estoy tratando de decir que estamos algunos de nosotros aquí presentes en esa condición, no. Pero cada vez que haya oportunidad de acercarnos a nuestro Dios, hagámoslo con mucha libertad. ¿Tienes alguna petición? La Biblia nos enseña que si le pidiéramos cualquier cosa a nuestro Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder. Así que si tienes esa necesidad, tienes que olvidarte de lo que te rodea y a dar unos pasos de fe y dice:
yo voy a pedirle a mi Dios, a mi Creador, a mi Salvador, a mi papá. Hazlo y que Dios te equipe para que obtengas victorias constantes, para que puedas hacerte de sus promesas que el mundo no conoce, pero que tú sí conoces por la revelación del Espíritu Santo a través de su palabra. Mientras le decimos con esta estrofa: te amamos, oh Dios. Levanta tus manos si te es posible y acompañando al grupo. Hay una canción. Yes. Que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Sí, Señor. Para aquel que me amó. Sí, Padre. En mi corazón hay una canción. Ábrelo y dilo creyéndolo. Que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Santo eres Dios. Hermoso. Dile. Hermoso eres, Oh, yes. mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Díselo más fuerte, iglesia. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Qué hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida.